Tras las murallas de Milán, centro del Imperio Occidental, en aquel frío y nevado enero del 395, fallecía Teodosio el Grande, el hispano, el pacificador de bárbaros. Todavía quedaban sin resolver algunas de las recompensas prometidas para todos aquellos godos que le habían servido fielmente, codo con codo, hacía tan solo 4 meses, en la batalla decisiva del río Frígido, contra el llamado usurpador Eugenio, junto con su general en jefe, el franco Argobastes. Por su parte, nuestro godo Alarico quizás habría liderado en esa batalla algunos de los federados de caballería que defendían alguna de las alas del emperador Teodosio, aunque ninguna de las fuentes lo menciona directamente. El combate creo que se dio en las tierras fronterizas de la actual Eslovenia, entre el Imperio Oriental y Occidental. Os pongo el mapa que os he dibujado de la zona donde han aparecido numerosos restos arqueológicos. Un castro fortificado, Adobistina, resulta un enclave estratégico sin duda. Es un cruce de caminos de la vía Gémina, paso entre Ljubljana, la actual capital de Eslovenia, donde estaba el campamento romano de Émona, junto con toda la red de las fortalezas de los Alpes Julianos, que cerraban el paso a Italia desde los Balcanes. Lo veis ahí claramente en el mapa y además creo que es bastante representativo. Por entonces, la capital occidental del imperio no estaba en Roma, ni todavía estaba en Rávena, estaba en Milán, desde hacía un siglo, desde tiempos del gran organizador del Bajo Imperio que fue Diocleciano. Milán se llamaba Mediolanum y según Zósimo era un centro de riquezas y fuerza militar. Desde allí se podía actuar rápidamente sobre los puntos calientes de penetración en todo el limes estático. Según la información del principal documento de la época, la Notitia Dignitatum, cuya primera redacción sería en tiempos de Teodosio, parece ser en el año 394, el ejército romano del Bajo Imperio estaba clasificado en los limitanei, que eran las tropas encargadas de la defensa de la frontera del limes, y que al mismo tiempo que lo defendían se dedicaban a cultivar las tierras que les habían sido asignadas. Después estarían los comitatenses, que formaban el núcleo de los ejércitos de campaña imperiales y contaban con un entrenamiento y armamento superior. Tanto las tropas fronterizas, los limitanei, como los comitatenses, el ejército de campaña, se le adscribían unidades de auxiliares y vexilaciones de caballería. Dentro de los ejércitos de campaña también encontramos los palatini, que eran regimientos de élite y solían acompañar al emperador. Y finalmente tendríamos las scolae, que eran propiamente la guardia imperial, y a diferencia de todas las demás, estaban mandadas directamente por el propio emperador a través de su Magister Officiorum, un magistrado de carácter civil. La Notitia Dignitatum, en sus últimas redacciones ya del 421, nos indica que durante estos años estas unidades de comitatenses sufrieron muchísimo y tuvieron en torno a unas pérdidas superiores al 60%, reduciéndose las unidades un 25%, porque se fueron recomponiendo con unidades de limitanei que se iban asignando a estos ejércitos de campaña y a estas fuerzas de actuación. Poco a poco algunas de estas unidades de comitatenses y palatini empiezan a llevar nombres de tribus germánicas como los marcomanos y los visigavos. El cambio se estaba produciendo a toda velocidad y os lo vamos a contar y narrar en estos 2 capítulos próximos. Pero ni las murallas naturales más elevadas, ni la ingeniería constructiva más eficaz podrían liberar a los romanos,
al imperio de la ambición de algunos. Veremos cómo ni esa fortaleza natural fue suficiente para proteger la península italiana del ataque y la descomposición que se estaba produciendo en estos momentos con las bandas germánicas. El cambio de capital hacia Rávena será producido por las actuaciones de nuestro protagonista. El antecedente de la batalla del río Frígido fue el suicidio o asesinato del emperador Valentiniano II, que había sido hasta cierto punto el protegido de Teodosio. La muerte sospechosa del que había sido hermano de Graciano obligó a Teodosio, el pacificador de godos, a reunir tropas para evitar el fortalecimiento y consolidación como emperador de Occidente del funcionario Eugenio, que había sido elegido por el Senado romano a instancias del Franco Argobasto, el Magister Militum y tutor del emperador muerto, que había sido más o menos designado por Teodosio en su momento, pero que, como muchas veces pasaba, se le había salido de línea. No sabemos el plazo en que Teodosio reunió al ejército oriental, pero sabemos que envió en torno a unos 15.000, 20.000 hombres reclutados en las zonas fronterizas de los Balcanes, que era la zona fundamental donde se nutrían las legiones romanas en estos momentos, y también parece que trajo tropas de las zonas más orientales del imperio. Y lo intentó hacer, no sabemos el plazo, pero cuando actuó intentó actuar rápidamente, con la intención de saltarse el conjunto de fortificaciones de los Alpes que, como hemos visto, protegían Italia por toda esa zona que veis en los mapas. Por su parte, Eugenio y Argobasto, cuando vieron esa movilización que estaba desarrollando Teodosio, no se quedaron parados y enviaron tropas a cerrar esos pasos fronterizos. Parece ser que ambos ejércitos se encontraron en el mes de septiembre del año 795. Según algunas fuentes, la primera jornada de la batalla fue favorable a las tropas del mal llamado usurpador frente a las tropas de Teodosio. Quizás la infantería franca se impuso a los equitis barbari, godos. Las huestes de Teodosio, probablemente ya en ese momento dirigidas por el vándalo Estilicón, parecía que iban a ser superadas ya en la segunda jornada, pero sucedió un fenómeno atmosférico propio de esta región montañosa, el Bora. El Bora son unos vientos del este poderosos, lo podéis ver ahí en el mapa. Imaginaros, entrarían desde el este por entre esas dos montañas fuertemente, y ese viento se levantó y empezó a cambiar la situación del combate. Como veis ahí en el mapa, esos vientos gélidos descenderían por ese amplio valle soplando a favor de la formación de Estilicón, que mantenía las alturas. La distancia de las flechas que disparaban las tropas del franco Arbogasto se limitaría, mientras que las flechas arrojadas por las unidades de Teodosio conseguirían más alcance, con lo cual los efectos eran mucho más intensos. El historiador Zósimo, que escribiría 100 años después, en vez de estos vientos bóreas, vientos fríos del este, nos habla de un eclipse de sol. Pero he estado mirando un poco los informes astronómicos de la NASA y este eclipse del que habla Zósimo no está confirmado. Por tanto, las tropas de Teodosio vencen la batalla. Pero aunque las crónicas originales que manejamos no hablan directamente de Alarico, nuestro godo, nosotros creemos que estuvo allí entre los federados, porque sí hablan posteriormente del descontento de este sobre los méritos y la recompensa dada tras ello. Tradiciones cronísticas críticas dicen que se utilizó a los godos como tropa de choque principal, que era una práctica habitual. Pero también este tipo de práctica
generaba muchas bajas entre estos grupos, y las bajas eran mucho más elevadas que las de otros cuerpos si la batalla salía bien, porque eran los primeros que entraban al choque. Dice: el emperador desesperado confió en la ferocidad de los godos, masacrando a sus hermanos en la fe. Esto es de Jordanes, que es de origen godo y escribe también bastante tiempo después sobre la batalla del río Frígido. El más próximo a los hechos que escribe en esa época es Claudiano, y nos habla de este viento, del Boreas. Luego muchos autores cristianos posteriores utilizarán más este viento como un signo divino de Dios que había protegido a Teodosio frente al que llaman el usurpador, que realmente no era usurpador del todo porque había sido elegido por el Senado romano, que el Senado romano occidental estaba formado fundamentalmente todavía por patricios. No había una presencia tan grande de bárbaros como en el ejército. En aquella época, por las estadísticas que he ido sacando, el Senado romano occidental no tenía en esos momentos tanta presencia, no estaba tan barbarizado, lo que sí estaba muy dominada por la fuerza del ejército, y en este caso del Franco, que era el Magister Militum. Al parecer, el Franco Argobasto se suicidó tras la batalla. Algunos dicen que tras vagar 3 días por los montes pereció bajo un árbol. Y por su parte, Eugenio, el emperador de Occidente, el usurpador, fue directamente ajusticiado por Teodosio. Como ya os comenté, a los 4 meses de esta victoria, Teodosio el Grande fallece en Milán, repartiéndose nuevamente el imperio entre sus hijos. Honorio, menor de edad, Occidente, bajo la tutela de Estilicón, y Oriente pasa a cargo de su hermano Arcadio, que se rodea de asesores como el prefecto Rufino y posteriormente el eunuco Eutropio. El regente de Roma, el vándalo romano Estilicón, y su enfrentamiento con Alarico, el godo romano, que se convirtió en rey, va a ser una de esas vidas entrecruzadas que marcaron esos años críticos, en los que ese imperio, que venía ya de siglos, empezaba a entrar en una vorágine de hechos y batallas que se convertirían en una mala digestión, y que finalmente el imperio, que había sido capaz de digerir situaciones de crisis muy duras, tanto en la época de la República como del propio imperio, a partir de ahora cada vez le va a ser más difícil resolver el problema. O lo hubiera podido resolver, pero al final no. Y como siempre decimos, los imperios nacen, crecen y declinan. En este escenario de crisis aparece Alarico en las fuentes, un jefe visigodo que es proclamado rey por el descontento de los godos. Jordanes, que como os hemos dicho es un cronista de origen godo, justifica su camino emprendido y dice: los godos, tras servir a Teodosio en Frigido, fueron humillados. Por esto eligieron a Alarico como rey, para vengar su honor. Decepcionado y con el orgullo herido, Alarico acepta el cargo de rey de los visigodos en 395 y lanza su respuesta a la corte cristiana de Oriente, a través de una constante presión sobre las poblaciones de Tracia, que Tracia estaba situado al lado de Constantinopla, Macedonia, que como sabéis era la tierra de Alejandro Magno, que lo veis ahí un poco más abajo, y ya los Balcanes, que es toda la península griega, que es una zona muy montañosa y de una larga historia. El Claudiano, que es poeta en la corte, como os hemos dicho, cita las andanzas de las huestes de Alarico de forma muy negativa. Alarico, azote de Tracia, cuyas manos manchadas de sangre balcánica amenazan todo Oriente. También esa parte del imperio era la más rica, y entonces le pide tierras y le pide un cargo militar y le pide todo lo que iría pidiendo siempre, y muchas veces no se lo daban. Pero entonces utiliza la estrategia de una constante presión sobre las poblaciones de Tracia, Macedonia y los Balcanes para provocar el pago de esos servicios. Si no se los pagaban, se lo iba a cobrar él mismo.
el puesto de Magister Militum y tierras para sus hombres, si no se lo pagaban, lo cobraba él. Entonces vemos a Alarico, el godo, vagando con bandas que formaban muchas veces godos, tervingios, godos glutungos, grupos de unos, pero todos se habían ido formando ya en torno a la figura de Alarico. Este tipo de grupos se formaban con unas tradiciones procedentes de un linaje de sangre, que por eso se dice que Alarico pertenecía a los Baltus, que eran como un linaje histórico que venía de los godos, y luego se iban juntando muchas gentes a ellos y se iban conformando como un grupo grande. Y en ese momento de la historia realmente es lo que podemos decir que nacen los visigodos como tal, apelando a unas tradiciones comunes de sus linajes directivos, y el resto se van adaptando. Por eso incluso muchos de estos grupos iban con romanos, junto a romanos, porque ellos en sí mismos ya estaban, como hemos dicho, muy romanizados. Entonces vemos que Alarico cruza por todo el sur, el Helesponto, penetra en Grecia y va arrasando. Primero sometió el puerto de Atenas, el Pireo, ya lo sabéis por la historia, la importancia del puerto que tuvo el puerto del Pireo para Atenas. Atenas la saquea al parecer sin piedad, luego penetra en el Peloponeso, sus tropas arrasan ciudades míticas como Corinto, Argos y la mítica Esparta. Una tras otras caen ante este terror godo. No obstante, ni Esparta ni Argos probablemente tenían la importancia que tenía Corinto y sobre todo Atenas. Estaba arrasando templos, villas, tomando prisioneros y vendiéndolos como esclavos, tal como sugieren las crónicas. Los habitantes de la península miraban con horror cómo un antiguo aliado de Roma devoraba sus cosechas y saqueaba sus santuarios. Ante esta amenaza, Estilicón decide intervenir personalmente y en el año 397 cruza el mar Adriático con el ejército occidental y tiende una celada al caudillo visigodo. Parece ser que fue en el monte Foloe, en la Arcadia, que veis ahí en el mapa, cerca de Corintio. Allí, según el historiador Zósimo, los godos quedaron acorralados entre bosques fríos y unidades romanas. Pero Alarico, mostrando una gran audacia, logró escapar del cerco. La tradición cuenta que en ese invierno tan crudo pudo cruzar andando el Golfo de Corinto, que se había helado, y pudo ir con sus tropas y él mismo hacia el norte. Este episodio dicen que desató leyendas, fue un prodigio de valor o la confianza en que los dioses protegían a los suyos. En todo caso, la maniobra de escapar con sus unidades de Estilicón sorprendió a los romanos. Estilicón pudo haber llegado a un acuerdo con Alarico para que escapara, pero también parece ser que recibió órdenes por parte del emperador de Oriente de que no asestara un golpe y que dejara escapar a Alarico. Se generaron muchas sospechas en torno a eso. El sentimiento popular, poco acostumbrado a la presencia de jefes bárbaros en Grecia, oscilaba entre el miedo y la admiración por este hombre, por Alarico. Mientras todo esto sucedía en Constantinopla, el emperador Arcadio, que era, como decimos, el emperador de Oriente, meditaba una solución diplomática. Hay que tener en cuenta que las actuaciones de Alarico eran en la parte oriental del imperio, porque Grecia pertenecía a la parte oriental del imperio. Además, había estado saqueando la Tracia y la Macedonia también, con lo cual están intentando buscar una solución. En estos momentos, su consejero, que era un eunuco Eutropio, ambicioso e intrigante, convenció al debilitado emperador con una jugada maestra. Debían ceder a las demandas de Alarico para distraerlo de sus capitales principales, en vez de intentar combatirlo. Arcadio le ofrece a los visigodos nuevas tierras y le otorga un título, el de Magister Militum Periliricum. Toda esa zona de los Balcanes, de la Dalmacia, era la antigua provincia de Iliria.
Con este gesto el emperador oriental cumplía dos propósitos. Enaltecía un poco el ego de Alarico, convirtiéndolo en el paladín oficial, y lo apartaba de Constantinopla. Realmente lo estaba mandando a una región bastante alejada de Constantinopla y lo aproximaba al imperio occidental. Alarico parece ser que recibió orgulloso el rango romano que tanto ambicionaba y ahora podía abastecer a sus guerreros con el oro y los arsenales imperiales. Se asienta en Iliria, que es, como decimos, esa región montañosa al oeste de los Balcanes, justo en la frontera con las provincias occidentales. En la práctica, este acuerdo diplomático traslada de golpe el peligro al otro lado del Adriático. Como concluyen las fuentes, Arcadio consiguió trasladar el problema visigodo de la zona oriental del imperio a la occidental. Y entonces esto irrita enormemente a Estilicón. Fue una maniobra estratégica de ajedrez político. Arcadio, con la ayuda de Eutropio, le daba a Alarico el título que soñaba y unas tierras en Iliria, mientras Estilicón, en Occidente, debía encargarse de aquel godo molesto. Este pacto reflejaba las tensiones entre Oriente y Occidente. Arcadio evitaba el ataque directo sobre su capital y Estilicón se quejaba de que le imponían una amenaza extra a las puertas de su casa. Con Iliria como base y legitimado por el emperador oriental, Alarico se preparó para el siguiente paso: invadir Italia. En el año 401, o a inicios ya del 402, cruza los Alpes un ejército de guerreros a caballo junto a miles de familias de visigodos en movimiento, como una gran migración humana en busca de mejores pastos, porque ya os decimos que la zona de los Balcanes era una zona muy montañosa, la zona de Iliria. Entró en la península por el noroeste, saqueó la población de Aquilei y se dirige hacia Milán. Los romanos se ven obligados rápidamente a llamar a Estilicón, de urgencia. Sin él, en Italia, la situación se complicaba muchísimo. El ejército de Estilicón parece que estaba en la frontera del Rin y entonces lo trae apresuradamente. Y se produce un choque en Easter, ya el 6 de abril del 402, cerca de la población de Pollentia, que la veis ahí en el mapa, que está como a la izquierda de Milán, en el Piemonte. Allí, según las crónicas, Estilicón consiguió sorprender a Alarico en la Pascua, cuando los visigodos estaban organizando sus festividades. A la luz de la madrugada, los ejércitos se enfrentaron en esa batalla decisiva de Pollentia, que fue una victoria costosa para Roma, pero no obstante obtuvo que los godos se pararan en seco en esa ocupación que estaban haciendo del norte de Italia tan tranquilamente. Las fuentes relatan que en Pollentia Alarico perdió parte de su botín y también dicen que a su propia esposa, que fue hecha prisionera al final del combate. Se comentó incluso que Estilicón atacó, como os decimos, en plena festividad cristiana, y algunos romanos vieron esta actuación de Estilicón como una violación sacrílega. Siempre hay opiniones para todo. Para los visigodos, la derrota fue tremendamente dura, pero no definitiva. El ejército se retiró hacia otra parte de la Italia septentrional y poco después Estilicón lo siguió y lo volvió a derrotar en Verona. Finalmente Alarico levantó el campamento y partió de Italia, probablemente en el 403. No había logrado saquear Roma, pero su mera invasión había obligado al emperador a plantearse mudar la capital de Milán a Rávena y había vaciado legiones de las fronteras bárbaras hacia el Po, hacia dentro de Italia. Esto fue muy peligroso porque, como veremos, todo este tráfico de legiones desde el limes fronterizo del Danubio y del Rin provocó que nuevas oleadas de pueblos bárbaros entraran dentro del imperio. La relación entre Alarico y Estilicón es complicada. Vemos que Estilicón derrota a Alarico varias veces, pero fuentes posteriores sugieren
que había entendimiento o un gran entendimiento entre ambos. Se afirma que incluso llegaron a entablar una tregua o una alianza para afrontar los peligros comunes. Como os estamos diciendo, hubo en esos momentos incursiones de vándalos, alanos y otros pueblos germánicos que se estaban empezando a aprovechar y estaban empezando a penetrar por la frontera del Rin. Muchos decían que Alarico se había hecho amigo y aliado de su oponente Estilicón. Estilicón era pragmático. Se trataba de dos generales poderosos y ambos marcaban en esos momentos la política imperial y reconocían que tal vez les convenía cooperar frente al colapso general que se estaba dando. Yo personalmente pienso que Estilicón era mucho más frío y sabía analizar mejor los problemas que Alarico. Los enemigos decían que Estilicón había logrado su victoria a costa del honor imperial. Los grupos que intentaban atentar contra Estilicón utilizaban todo tipo de propaganda maléfica contra este gran soldado. Vemos en este periodo Oriente y Occidente se empiezan a distanciar cada vez más. Estilicón intentaba generar sus propias intrigas en Roma, pero siempre buscando mantener la cohesión del imperio bajo Honorio. Alarico ya por su parte entendía que la clave para sus ambiciones descansaba en fomentar el descontento en la corte occidental. Así vemos que en el 407 ofreció sus 30.000 hombres como refuerzo a las provincias rebeldes de Britania y las legiones que proclamaban césares rivales, siempre a cambio de oro y títulos que le otorgasen un poder formal. Bajo presión senatorial y la promesa de un suculento pago, 4.000 libras de oro, Roma accedió momentáneamente a sus demandas, en un vano intento de desviar la crisis que se cernía sobre Aquitania y sobre el emperador Honorio. La muerte del emperador oriental Arcadio en mayo del 408 abrió una brecha aún mayor entre las cortes occidentales y orientales. Cuando Estilicón y sus principales aliados fueron asesinados por orden de Honorio, la traición incendiaría todo lo que era la Federación Goda y se empezaron a unir masivamente a Alarico, porque todos los godos que estaban formando parte de las tropas de Estilicón, o una gran parte de ellos, vieron cómo sus familias eran linchadas. Bajo su estandarte, la horda de Alarico creció hasta 30.000 hombres, y entonces aprovechó de nuevo para cruzar los Alpes julianos y se plantó en las mismas puertas de las murallas de Roma, ya en septiembre del 408. Lejos de lanzar un asalto inmediato en este primer asedio de Roma, Alarico optó por una estrategia de desgaste. Cercó la ciudad y dejó que el hambre hiciera sus efectos. Cuando los enviados desde el Senado romano le intentaron amedrentar, respondió con ironía: cuanto más espeso el heno, más fácil se corta. Tras largas semanas de negociaciones, los hambrientos romanos accedieron a un rescate. Le pagaron 5.000 libras de oro, 30.000 de plata, 4.000 túnicas de seda y otros ricos tesoros. Gracias a esta recompensa, el asedio concluyó sin un solo combate dentro de la ciudad, aunque el prestigio de Roma decayó. Reforzado con botines y con los nuevos aliados que iba ganando, Alarico volvió otra vez en el 409 y sitió de nuevo Roma. Negoció sin éxito con Honorio, que se atrincheró en Rávena, y ante la desesperación del Senado apoyó la elevación de un emperador títere, Prisco Átalo. Ya en el 410, Alarico destituyó a su poco efectivo emperador títere después de 11 meses y reabrió las negociaciones con Honorio, el emperador. Las negociaciones podrían haber tenido éxito de no haber sido por la influencia de otro godo, Saro, un amelungo, y por lo tanto enemigo secular de Alarico y los suyos, que eran baltos. De nuevo, superado por las maquinaciones del enemigo, Alarico marchó hacia el sur y comenzó su tercer y definitivo asedio de Roma. Aparentemente la defensa era imposible. Hubo sospechas
no del todo acreditadas de traición. La sorpresa parece ser la explicación más plausible. Sea como fuere, pues nuestra información en este punto de la historia es escasa. El 24 de agosto del 410, Alarico y sus visigodos irrumpieron por la Porta Salaria, en el nordeste de la ciudad. Roma, durante tanto tiempo victoriosa contra sus enemigos, estaba ahora a merced de sus conquistadores. Los eclesiásticos contemporáneos documentaron con maravilla muchos casos de la clemencia de los visigodos, iglesias cristianas salvadas de los estragos, protección otorgada a amplias multitudes, tanto de paganos como de cristianos, que se refugiaban dentro de los templos, vajillas de oro y plata que se encontraron en una morada privada que se libraron porque pertenecía a San Pedro, al menos un caso en el que una bella matrona romana apeló, no en vano, a los mejores sentimientos del soldado godo que intentó deshonrarla. Pero incluso en estos casos excepcionales muestran que Roma no se libró del todo de los horrores que usualmente acompañan a la entrada en una ciudad asediada. Pese a todo, las fuentes escritas no mencionan daños por el fuego, salvo los jardines de Salustio, que estaban situados cerca de la puerta por los que los godos hicieron su entrada. No hay razón alguna para imputarles una amplia destrucción de edificios dentro de la ciudad. Ardió la Basílica Emilia en el Foro Romano, lo que quizás puede atribuirse a Alarico. La evidencia arqueológica de monedas que datan del 410 y que se encontraron fundidas en el suelo, la tumba de los emperadores paganos del mausoleo de Augusto y el castillo de San Angelo fueron registrados, y las cenizas de los emperadores muchas veces esparcidas. Alarico reclamó al emperador Honorio ser nombrado nuevamente Magister Militum, o general de los ejércitos del imperio, ya que como romano de pleno derecho podía reclamar dicho honor, pero esa pretensión jamás se vería cumplida. Sin embargo, de Roma, Alarico se llevó a la hermanastra del emperador, a la princesa Gala Placidia, que veremos la importancia que tendrá en los próximos capítulos. Sin embargo, la gloria se le escapó, cayó enfermo y murió unas semanas después, poco antes de regresar al norte. Según la tradición retratada por Jordanes, sus seguidores lo enterraron en secreto junto al río Busento, cerca de Cosenza, en Calabria. Hicieron desviar el cauce del río, cavaron una tumba profunda, depositaron tesoros y joyas, luego rellenaron el lecho y dejaron la corriente volver sobre la fosa. Para guardar el secreto, se dice que todos los esclavos que participaron fueron muertos después, y su tumba quedó oculta para siempre. Frente a su gran rival, Estilicón, Alarico pudo morir de muerte natural, sin ver a sus hijos en un trono establecido, pero su influencia marcaría el inicio de la Edad Media y la caída definitiva de Occidente. Feroz y astuto, supo ejercer la diplomacia y la guerra con igual maestría, jugando a veces de aliado y otras de azote. Su figura hay que matizarla, no es un simple villano, refleja un tiempo de decadencia, de un imperio dividido y la astucia de un pueblo que buscaba un lugar en ese imperio. Con su muerte concluyó el capítulo godo antiguo y comenzará la historia de los visigodos, de la Galia e Hispania. Ya sabéis, si os ha interesado esta narración y este estudio, darle un like, suscribiros al canal o hacer algún comentario que os resulte de interés.